Bueno, pues ahora sí, vamos a empezar la hora azul de esta tarde. Veo muchas caras conocidas, otras caras nuevas, pero bueno, ya supongo que saben que la hora azul son unos encuentros que organizamos aquí en la Fundación Mainel junto a la Asociación Comunicadores por Europa, que tienen que ver con temas de actualidad, con temas de solidaridad, que es a lo que nos dedicamos, con temas culturales. Y este tema, bueno, pues de actualidad, ya que estamos en Cuaresma, ¿no? Pues un tema como el Santo Cáliz y algunos secretos que nos va a contar Agustín, pues nos parecía que estaba de mucha actualidad. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Ya saben que el formato de este encuentro, pues Agustín nos hará una breve presentación y después tendremos un ratito para hacerle preguntas y charlar sobre cualquier cosa que se nos ocurra durante la charla o alguna pregunta que ya tengamos sobre el Santo Cáliz y que Agustín nos podrá contestar. Entonces, si les parece ya, yo voy a hacer una breve presentación porque lo que queremos es escucharle a él, no a mí. Y así ya pasamos. Me pongo las gafas, aunque he hecho la letra grande, pero ya estas cosas de ir haciéndose mayor es lo que tiene. Bueno, Agustín nació en el Grao de Valencia. Yo lo destaco porque él lo destaca en su currículum, entonces supongo que eso es importante para él. Nació en el Grao de Valencia y estudió Derecho en la universidad. No hace falta decir fechas. Hizo también un máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal en la Universidad de Comillas. Además, es licenciado en Ciencias Religiosas por la Universidad de San Dámaso y en Derecho Canónico por la Universidad Católica de Valencia. Es también grado en Filosofía por la Universidad Católica de Valencia. Y ahí actualmente está cursando el doctorado sobre el tema de fe y justicia. Además, es máster en Igualdad de Género por la Universidad Católica también. Y bueno, un montón más de cosas, como agente de pastoral juvenil en el Colegio de Santo Tomás de Villanueva, Agustinos. Actualmente no lo es, ha sido presidente de Cáritas Parroquial de la Parroquia de Santa Marta, en el barrio de La Plata. Ha hecho voluntariado de pastoral penitenciaria. Es ministro extraordinario de la Comunión en la Parroquia Santísimo Cristo de la Fe en La Cañada. Además, ha traído a nuestra diócesis el curso Alfa en 2009 y lo más bonito de esto es que lo ha traído con su esposa, con María Paz, y es ministro de la Fraternidad de San Francisco de Asís, es franciscano seglar. Es también miembro del altar del Mercado de San Vicente Ferrer, caballero jurado de San Vicente Ferrer, miembro de la Hermandad del Santísimo Cristo de Grao y de la Cofradía del Santo Cáliz, miembro de la Vicaría de Cultura del Arzobispado de Valencia. Es escritor de biografías de importantes personalidades del judaísmo moderno. Es empresario portuario de cuarta generación y su mejor obra yo creo que la ha dejado para el final, que es papá de 3 hijos. Y aunque esto es su mejor obra, vuelvo un poco atrás en su currículum, también diré que es miembro de la Junta de Gobierno de la Semana Santa Marinera. Y lo digo porque ahí es donde nos hemos conocido y es la relación que nos une. Y por último, bueno, en 2016 realizó una importante investigación sobre la inscripción en la base del Santo Cáliz, que veneramos en la catedral. Y aportó la primera lectura doble en árabe y hebreo reflejado. Ahora nos contará un poco más sobre eso y algunas cosas más del Santo Cáliz que nos interesan mucho. Así que, Agustín, esta es tu casa. Y Jesús establece una alianza nueva con su sangre. Esto yo doy una charla también otro día muy interesante sobre la sangre de Cristo como la firma de la alianza. Los judíos se cortaban, se hacían sangre y firmaban contrato así con la otra parte en un monte de piedra, en unas piedras acumuladas, y Jesús firmó con su sangre pues lo que es la nueva alianza. Una nueva alianza especialmente basada en el perdón de los pecados. En un momento de gracia donde el Señor, después de tantos incumplimientos por parte del pueblo de Israel, tantas infidelidades, sabéis que Joel, por ejemplo, decía que grabaría su ley en nuestros corazones, la ley del amor. Y todo esto es lo que el Señor ganó en su cruz con su entrega en lo que sabemos que hizo en la última cena. Es muy importante porque a veces los cristianos tampoco sabemos esto. Y si hay gente que aquí no es cristiana, maravilloso. Y si hay gente que no tiene ninguna fe, maravilloso. Porque yo creo que en cualquier caso, creo que todos entendemos el mensaje de que nosotros somos los que tenemos que poner compasión y amor en el mundo. Y eso es lo que trajo Jesús. Evidentemente para un creyente es mucho más. Y voy a poner un ejemplo. Si hay alguien que ha estudiado aquí Derecho, sabe que un contrato lo forman 2 partes. Y en el caso de la alianza, un parte es el pueblo de Israel, el hombre elegido,
y la segunda parte sería Dios o viceversa. Cuando Jesús dice que él, claro, los discípulos como tantas veces estaban flipando, ¿no? O sea, ¿qué está diciendo este hombre? De repente dice que establece una nueva alianza. Él lo puede hacer porque era verdadero Dios y verdadero hombre. Solo él podía hacer eso. Solo él podía representar las dos partes y establecer una nueva alianza con su sangre. Lo digo porque todas estas son las cosas que nosotros creemos y realmente podemos hasta creerlo, pero a veces no nos paramos a pensar. Y precisamente y como consecuencia de su entrega, de esa nueva alianza, es cuando viene el Espíritu Santo, que nosotros tenemos en su nombre su Espíritu Santo para continuar su misión en este mundo. Una misión que yo creo que a veces los laicos no nos damos cuenta que tenemos que realizarla al mismo nivel que nuestros sacerdotes o nuestros consagrados. Y todo empieza en esa cena de Pascua, en esa cena delante de la copa. Hay muchas conferencias grabadas sobre las razones que sostienen que nuestra copa es la copa que tuvo el Señor. Sabéis que Antonio Beltrán en los años 60, con permiso del obispo Loanechea, ya hizo una investigación con unas razones, está justificado, es una copa del siglo I, de una familia rica, en realidad es una joya. Nosotros hemos hecho pruebas y se pone una luz dentro de la copa y es translúcida, o sea, es impresionante la elaboración, está hecho con desgaste, no con metal, la ágata, ni más ni menos, porque los judíos entonces todo lo que tenía que ver con metal se entendía que era algo de arma y lo sagrado no se relacionaba con el metal. Cumple todas las normas de una copa de bendición judía, la copa que se usaban. Obviamente, si recordamos los evangelios, porque al final siempre terminaremos en los evangelios, es de una familia rica. La zona de Sion es la parte rica de Jerusalén, donde estaban los palacios. Jesús estuvo esa noche en una casa dejada, la copa también se la dejaron, en una zona rica, con una casa rica, con dos niveles, donde los esclavos también debían de haber, o personas que servían. Si recordáis el Evangelio, en el momento no están, y es cuando Jesús lava los pies a los discípulos. Y bueno, nos situamos en ese momento para que veamos un poco lo que pone también la inscripción, que es mi aportación y que no deja de ser un don. En esto también tiene su cosa, porque también reflexiona sobre cómo Dios actúa con nosotros, ¿no? Nosotros los cristianos pensamos que, obviamente, que todo es don, todo es gracia. Y yo he de decir que primero he tenido la posibilidad de estudiar, tengo un trabajo, aquí tengo una persona muy querida precisamente del entorno portuario. Bueno, pues he sido empresario, soy empresario y trabajo hoy mismo estado y encima disfruto del puerto porque es parte de mi familia. Pero he tenido la posibilidad de estudiar y entre ellos pues he estudiado hebreo y he estudiado árabe. Lo gracioso es que he estudiado el nivel suficiente para hacer luego en segundos la lectura. A donde voy, al final todo es gracia. El ver lo que pone en la lectura y en la inscripción fue un don de Dios, pero es verdad que tiene que haber un sustrato de conocimientos para poder entenderlo, porque si no, ahora veréis, aunque pasemos rápidamente, no puedes entender lo que pone en hebreo ni en árabe si no lo sabes. Y desde luego hay otra cosa que también es importante, que desgraciadamente los cristianos tampoco conocemos, cómo se escribe el nombre de Jesús en hebreo. Bueno, esto es lo que yo quería un poco presentar como introducción para que concluyamos en dos cosas. Lo importante de saber que la copa en la que está en la catedral es la copa que tuvo el Señor y lo importante sobre todo de situarnos en la entrega de Jesús para que por lo menos continuamente nos sirva de luz y de inspiración para vivir haciendo cosas hermosísimas. Bueno, la inscripción es, imaginaros, sabemos, yo he traído una réplica que me dieron precisamente en un congreso, sabéis que el original es la copa de arriba, el resto es un añadido que se hizo, entre otras cosas, para poder bendecir y coger la copa original sin tocarla. ¿Vale? Y se buscó en la parte de abajo una ágata parecida del mismo color para, bueno, pues para que no desentonara. Aquí apareció, que antes no se veía en el estudio de 1960, una inscripción.
pero una inscripción en vertical, en una parte curva, porque el ágata hace también una parte curva. Los expertos no sabían si era hebreo, si era árabe, y entre el público está mi hermana, y un día en julio del 2016 me llama. A las hermanas a veces no se les hace mucho caso. Estás trabajando, me dice, oye, me están contactando porque va a haber una presentación sobre una posibilidad de una lectura en árabe y en hebreo. Creo que me dijo en hebreo, sí, y me pasa la foto, que yo ya había ido a alguna charla, y me dice que ponía Jesús Dios en hebreo. Y yo le contesté, mamen, no lo pone en hebreo, lo pone en árabe. No, no, que me dicen que no, que es en hebreo. Y yo, que no, que lo pone en árabe. Y entonces de repente me dice, no, que me están diciendo, la persona que iba a hacer la presentación, que me está diciendo que es, si te lo imaginas, al revés. Especular, lo que llamamos especular. Yo soy un zurdo corregido, un ambidiestro que puedo escribir con la misma facilidad y casi y al mismo tiempo hacia la derecha y hacia la izquierda. Sabéis que los judíos y los árabes escriben de derecha a izquierda. Tengo, digamos, una capacidad especular. Entonces, cuando yo giro la inscripción, me doy cuenta, y ahí viene el momento, se me ponen todavía los pelos de punta, en un despacho en el puerto, donde veo por primera vez que significa lo mismo en árabe, que si lo vemos reflejado al revés, en hebreo. ¿Y qué es lo que pone? Jesús Dios. Y no deja de ser sorprendente porque eh, el profeta más poderoso en el Corán es Jesús. Ellos no le llaman Jesús, no le llaman Yeshua, le llaman a Isa, ¿vale? Ahora veremos, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que está claro es que un árabe no puede decir que Jesús es Dios, es un profeta, y ni siquiera es el último. Y desde luego, como sabemos los judíos, ellos pueden decir que Jesús era uno de los suyos, era María también, sus seguidores, pero desde luego nunca lo reconocerían como Dios. Somos nosotros los que solo podemos decir que Jesús es Dios. Entonces, lo tremendo es que estaba escrito en dos lenguas, digamos, haciendo publicidad, apologética que decimos en teología, ¿no? Haciendo en neón, poniendo claramente en la lengua musulmana y en la hebrea que Jesús es Dios. Eso fue un segundo. Yo enseguida llamé a Antonio Rossi, el presidente del Santo Cáliz, y dije, mira, Antonio, voy a verte, voy a hacer, porque acabo de recogí a mi hijo en mi casa, digo, vamos a hacer de Indiana Jones, y fuimos a ver a Antonio Rossi y le presentamos la inscripción. Luego ya terminé la investigación y ahora veréis un poco. La charla se titula Novedades que han surgido a raíz de la investigación. Otra de las cosas hermosas de investigar es que te das cuenta que tú abres una puerta que, basándote en percepciones de otros, como os he contado con la del descubrimiento, pero realmente eso sirve para que otras muchas personas vean más cosas. Esta es la inscripción bajo. Esto es Gabriel Songel, que es la persona, un catedrático de la Universidad Politécnica. Aquí va a presentar precisamente la hipótesis de que pudiera poner en hebreo Jesús Dios. Yo creo, y lo he hablado con él, es que él estaba en Jerusalén y los judíos debieron de decirle, oye, mira, es posible que pusiera esto porque si no es muy complicado. En cualquier caso, lo que él imagina, y es así, es tenerlo así reflejado. Lo que pensamos los especialistas es que estas piezas que son tan, eh, tan bien trabajadas, si aquí debajo se pusiera una luz, si hubiera habido un engarce anterior a este, probablemente se reflejaría arriba. Nadie iba a grabar la copa original que tuvo el Señor en las manos, pero sí que se podía poner una inscripción que tú lees Jesús Dios en árabe aquí, y iluminado con una luz dentro se reflejaría en la copa de arriba. Fijaros qué virguería. Estamos hablando de la Casa Real de Aragón, de las personas que tenía alrededor. Por eso pensamos que este engarce ha sido posterior al que probablemente existía antes. Bueno, no panic, que se dice. La parte de arriba es nuestro querido y hermosísimo alfabeto hebreo. El hebreo no escribe normalmente, luego se ha derivado y hay algunas vocales. Algunas letras, estos puntos no se ponen,
Esto diferencia la B de la V, por ejemplo, ¿no? La P de la F, la SH, Shin, esta letra se usa en la palabra de Jesús, el nombre propio. La S, bueno, es precioso. La parte de abajo es como ellos escriben lo que llamamos nosotros cursiva, ¿vale? En cualquier caso, es para que veamos la complejidad. Más o menos aquí están las diferentes pronunciaciones de las vocales que ellos no ponen en estos puntos. Lo digo para que entendamos la complejidad de las lecturas de los diferentes especialistas que hicieron. Lo que ellos no cayeron es en ver el nombre propio de Jesús. Y otra cosa que los judíos saben. Sabéis que, bueno, la lectura del domingo en la misa fue precisamente como Dios revela a Moisés, Moshe, el nombre propio de Dios. De hecho, si os recordáis el diálogo de Jesús con la mujer del pozo, es preciosa con la samaritana, Jesús le dice, nosotros conocemos el nombre, vosotros adoráis en un monte, llegará el momento que se adorará en espíritu y verdad. Por cierto, el momento del Espíritu y la verdad es después de su entrega con el Espíritu Santo, o sea, lo que nos toca hacer a los cristianos. El nombre propio de Dios son las cuatro, el tetragramatón que se dice, los cuatro nombres. Lo que nosotros se ha traducido por Jehová muy inadecuadamente porque los judíos nunca lo lees. Cuando tú te encuentras en la Torah el nombre de Dios, el tetragramatón, siempre tienes que decir lo que ellos llaman Elohim, Hashem, Hashem es el nombre, Adonai, el Señor, ¿vale? Bien. Esto es lo que pondría, si te lo imaginas, reflejado. Y el nombre de Dios tetragramatón, ellos lo sustituyen o lo pueden sustituir por dos letras, que es la Het y la Yod. Esto sería la abreviación del nombre de Dios. Y esto es el nombre de Jesús, Yeshua. Tú me podéis decir, y ahora lo veremos. Ay, es que esto no es exacto, evidentemente. Daros cuenta que al revés tiene que decir lo mismo en árabe. Es decir, en las dos lenguas se tiene que abandonar un poco la exactitud. La anterior, bueno, simplemente es para que veáis las letras. Esto no es ni más ni menos que la abreviación del nombre de Dios. En realidad sería el Yod primero, pero bueno, para que veamos cómo se escribe y sobre todo esto. Yo siempre que doy esta charla nombro a Jorge Manuel Rodríguez y al CES porque no nos damos cuenta, en la calle Cotanda ellos tienen muchísimas cosas sobre la pasión. Aparte que hacen una labor extraordinaria de investigación y recomiendo que oigáis sus charlas sobre el Santo Cáliz y también sobre la Sábana Santa, pero esto es el Titulus Crucis, es obviamente una reproducción. Existía la tradición de que se había dejado la mitad en Jerusalén y la mitad en Roma. En los años 50, en una reparación de la iglesia, si te pones de espaldas a San Giovanni Laterano, en el muro sales un poquito, está la Santa Croce en Jerusalén y apareció de repente la mitad. Podéis entrar luego en internet y veis. Fijaros qué hermosura de inscripción, porque normalmente las letras hebreas son más rectangulares. Este es el nombre de Jesús. Fijaros lo que pone. Y qué casualidad que pone exactamente lo que dice el Evangelio. Además, es lo importante porque es la causa por la que teóricamente mataron a Jesús, por lo menos políticamente. Ya sabemos la historia. Religiosamente es que estaba un poco rompiendo el monopolio, ¿no? Evidentemente, se estaba manifestando de una forma peligrosa. Yeshua, Ha, el Nasri, el nazareno, para los hebreos, para los judíos y para los musulmanes también, somos nazarenos. Yo siempre que voy al muro de las lamentaciones me confunden con judío. Siempre se me acerca algún rabino para ponerme las filacterias para rezar. Y yo siempre le respondo, Ani Nasri. Bueno, le respondo, yo soy cristiano, ¿eh? Yo soy nazareno. Ani Nasri, la B en hebreo hace U, o también traducido rey, Melech, Ja, Yehudim. Impresionante, ¿verdad? Aquí lo pone en griego al revés, porque en griego sí que se escribe como nosotros de izquierda a derecha, pero claro, la mente de los hebreos es al revés, ¿no? Cuando tú ves esto te das cuenta que la persona que hizo esto no era judío, porque se le escapó poner una letra mal, o sea, normal, ¿me entendéis? Esta Z es como si la escribíamos normal, no está especular,
¿Me entendéis? ¿Sabéis? Iesus Christus Nazarenus Basileo Judaion, que pone el Evangelio. Lo mismo, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Jesús Nazarenus, aquí veis, Rex Judeorum. ¿Por qué viene esto en la charla? El nombre de Jesús. El nombre de Jesús, que luego Pablo, os acordáis de la lectura en Filipenses, el nombre sobre todo nombre, ante toda rodilla se dobla en la tierra y en el abismo, ¿vale? Está sustituyendo el nombre de Jesús en importancia por el tetragramatón antiguo del nombre de Dios. No voy a entrar en esto, pero esto es un poco la explicación visual de cómo se tiene que abandonar en rigor la escritura de ciertas letras para producir en un segundo la visión en los dos idiomas, con el mismo significado. En resumen, Adonai Yeshua. Obviamente eso puesto en una copa, la copa de bendición, cada familia tiene su copa especial. Es la copa en la que ellos celebran la Pascua, el Seder de Pesaj, y también la que celebran el Shabbat todos los viernes por la noche. Evidentemente poner eso ahí es representar que esa era la copa de Jesús, Dios. Bueno, esto es todavía más divertido, porque en hebreo hay algunas letras que cambian cuando es a final de palabra, pero el árabe es hermosísimo. Si veis, normalmente es mucho más curvo comparado con el hebreo. Ellos cambian algunas letras si son al principio, en medio o al final. ¿Vale? Entonces, bueno, para que sepamos que las complejidades son tremendas y las imaginaciones de lectura son múltiples. También son... Esto se puede ver en cualquier en cualquier mezquita, ¿vale? Alá es el nombre de Dios. No, no es el nombre de Dios. Alá es el Dios. El nombre de Dios solo lo tienen los judíos con las 4 letras. Yod, He, Bab, He. Lo que nosotros traducimos por Jehová, ¿vale? Para los árabes es Alá Yehuá. Cuando yo vi esto, claro, luego estuve como 20 días haciendo la investigación hasta ponerlo en papel, te das cuenta que el grafista tenía que ser un judío convertido. Desde luego, un judío convertido porque ningún judío antes se deja matar, lógico, que decir Jesús es Dios. Pero está claro que se daba preponderancia a la escritura en hebreo, primero porque están las letras separadas, de normal, es mucho más rectilíneo, y porque un árabe no llama a Jesús Yehua, le llama a Isa, que es como se llama en el Corán. Estaba claro que, y es lo original, que el hebreo, que también debía conocer árabe, y en esa época, ahora veremos la época, en el siglo XI, las personas alrededor, bueno, todos conocemos personajes, ahora os contaré que incluso se ha llegado a especular sobre una persona que conocen los 3 idiomas, ¿no? El latín, el árabe y el hebreo. Pero en este caso, Yehua no es ni más ni menos que la transliteración de cómo sonaría el nombre de Jesús en hebreo, es decir, utilizando con letras en árabe. Y esto es lo que sería Alá Yehua, que no es ni más ni menos que Dios, el Dios Jesús, Jesús Dios. Descubrir eso en segundos ya es emocionante, pero la providencia continuó, porque realmente, por ejemplo, esto nadie había caído que en una tabla, en una piedra de una tumba encontrada en Alcoy, se encontró creo que hace 50 años, ni más ni menos que habían letras exactamente idénticas a las que hay en el cáliz. ¿Las veis? Bueno, están aquí, se reconocen fácilmente por la forma. Antonio Beltrán y los especialistas habían dicho que la inscripción debía ser del siglo XIV. Esta tabla es, por circunstancias, los especialistas, circunstancias, esto es como aquí falta una letra, Shin, Shahar, en árabe es año. Los especialistas dicen que esta tabla es del siglo XI. Entonces, claro, yo
Imaginaros una persona que no es especialista, pero decir, señores, si tenemos letras iguales del siglo XI, hay que revisar la datación de la inscripción. Estamos diciendo que es del siglo XIV y es muy fácil que no sea así, como después se vio. A ver, Cristina, que creo que me carga esto también. No. Bueno, esto lo voy a pasar un poco por delante porque no, es demasiado explicar. Es la evolución que hace normalmente el árabe para llegar a las letras que vimos en el cáliz. Y muchas de ellas, estos son todo zona de guardamar, toda zona nuestra de diferentes grafismos encontrados, epigrafías les llaman, que derivan a la explicación de qué son las letras que hay. En conclusión, se dice la inscripción leída en árabe Jesús Dios, y si te la imaginas en especular en hebreo, dice lo mismo. No deja de ser sorprendente. Las interpretaciones que habían hasta ahora no explicaban que la comunidad cristiana hubiera mantenido una inscripción en árabe o en hebreo, ¿vale? No tiene lógica que con las traducciones para el que reluce, para la más floreciente, estas son traducciones de los especialistas, ¿eh? Y me dirás, pero ¿cómo puede ser que tú hayas visto algo? Pues porque no vieron el nombre de Jesús. Las letras que ellos proponen son prácticamente las mismas, pero no identificaron el nombre de Jesús. Sobre todo esta, que es el padre Piquirilo, Francesco, un francescano que estaba en Jerusalén, prácticamente son las mismas letras que indico yo, pero no interpreta como nombre propio. Una pena no poder hablar con él, ¿verdad? En definitiva y en resumen, sería la misma lectura doble, y es la primera vez que alguien hacía esta interpretación doble. Lo más sorprendente, y esto también no deja de ser una muestra de la providencia, la lectura se ratifica por una escritura, por un libro, por un romance, por un texto, que es el Parsifal. Esto lo descubrí, lo estudié justo en el Centro Español de Sendenología, ese verano de 2016, y es una pena porque esto también refleja cómo las manipulaciones son peligrosas, ¿no? Son determinantes. El Parsifal es un romance semejante al Mío Cid, que nos llega por medio del alemán, que tiene bases en leyendas previas francesas y que tienen su origen en la corte española, o sea, lo que era la corte de Aragón, la corte de Castilla. Todo eso está súper estudiado. Pero ¿qué pasa? Que en el siglo XIX los románticos alemanes hacen unas traducciones, unos cambios, y en vez de dar importancia a lo cristiano, a lo creyente, al final van a lo esotérico. Ahora lo veremos. En vez de dar importancia a la sangre, fijaros lo básico, pero es que es muy gordo. En vez de dar la importancia a la sangre de Cristo, terminan diciendo que lo importante es la piedra. Obviamente una perspectiva totalmente esotérica. ¿A dónde vamos? Que al final, pues eso ha generado que la misma Iglesia no vea al Parsifal como una fuente de información. Michael Hessemann, un alemán investigador que trabaja mucho en el Vaticano y viene todos los jueves santos a celebrar en la catedral nuestra con el Santo Cáliz la Cena del Señor, fue el que hizo un libro, no está traducido al español, en alemán, indicando que el cáliz nuestro es el cáliz. ¿Por qué? Porque encontró ni más ni menos que un verso donde ponía el caballero, después de estar buscando, que el cáliz con el que finalmente se encuentra tiene una inscripción. Esto parece de Indiana Jones, pero no deja de ser científicamente probado. El texto pone claramente que tiene una inscripción. Ahora lo veremos. Pero es que además Hessemann ha descubierto muchas cosas. Aparte de que ahora se está estudiando, porque las nuevas investigaciones están empezando a trabajar el Parsifal con datos objetivos, con visiones, porque hay semejanzas en los personajes, en los reyes de Aragón. El lugar donde se describe no es ni más ni menos que San Juan de la Peña, donde estaba el cáliz. Se describe geográficamente cómo era antes San Juan de la Peña con la cascada que había, cómo se llegaba con los caminos. Se describe el monasterio antiguo que existe, que se puede visitar. La ceremonia que se hacía el Jueves Santo con el cáliz nuestro. O sea, fijaros si son cosas emocionantes, ¿no? El verso, bueno, esto es un poco de alemán, pero Ende am des Steines drum von Charakteren eine Epitaphium, sag sine Namen und signen Art, ¿vale? Se traduce: al borde de la piedra, con caracteres, hay un epitafio que dice su nombre y su condición.
La lectura que yo propongo, que queda sostenida porque realmente tiene sentido que se diga Jesús Dios en las dos lenguas de los pueblos que comparten con nosotros en ese momento Hispania y que no creían que Jesús era Dios, está ratificada precisamente por lo que pone el Parsifal. No solamente pone que hay una inscripción, claro, Gesemán se quedó aquí. Lo que no cayó es lo que ponía en la línea siguiente, porque él no tenía delante la inscripción ni había hecho la lectura. Su nombre, obviamente Jesús, y su condición. La palabra art, ahora veremos en otro verso, en alemán, es algo casi filosófico. Es como lo que Aristóteles diría la esencia, la naturaleza, lo que caracteriza a una persona. En realidad, en un epitafio se suele poner lo que caracteriza a una persona. Y hay que decir que, por cierto, epitafio es esta palabra también tiene gracia, porque epitafio es una palabra exclusivamente utilizada para alguien que ha muerto. Y obviamente Jesús murió. Otra cosa es que también resucitó. Entonces, la palabra que se use la palabra epitafio tiene su importancia. Total, y para resumir, lo que pone y ratifica es que la inscripción, el epitafio, indica su nombre, su condición. Estas son interpretaciones. Imaginaros, yo no sé, pues como sé de árabe y de hebreo, un nivel medio. Pero claro, estar corrigiendo a los alemanes en sus traducciones antiguas, pero es que realmente yo he traducido cosas del inglés y claro, al final un traductor tiene que inclinarse entre mantener el sentido estricto y mantener un sentido global. Pero si se te pierden cosas, al final inventas. Traduttore traditore se dice en italiano, ¿no? Y es tal cual. En cualquier caso, a lo que vamos y es el verso final donde ellos hacen la manipulación. Fijaros que se utiliza la misma palabra. En realidad la obra es un poema, es poética, ¿no? Pero lo que viene a decir es, escuchad a lo que nutre a los valientes caballeros. Viven, von en alemán, quien sepa algo de alemán, de una art en alemán que sabemos que es esencia característica que debe ser pura. Y su nombre es Lapis exilis. Los cristianos sabemos perfectamente lo que nutre a los cristianos, la Eucaristía, ¿no? En este caso sería la sangre de Cristo, si nos referimos exclusivamente a la copa. Pero fijaros ellos, en vez de el cambio que han hecho es ni más ni menos que el lápiz. La versión original pone lapis exilis. Ellos lo han reducido a lapis exilis. Todos sabemos lo que es lápiz. Lápiz es lápiz lazuli, la piedra azul. Lápiz es piedra. Al final ellos, por este pequeño cambio, lo que han hecho es que lo importante sea la piedra. Cuando lo que está haciendo el poeta es haciendo otra expresión. Todos, bueno, el latín es el latín. Sabéis que el latín lo mantiene la Iglesia como lengua viva, pero nosotros hacemos unos usos diferentes a lo que es el latín normal. Lapsus, sabemos porque nos ha llegado a nuestro idioma moderno, es todavía un error. Es lo que en griego sería amartía, pero en lenguaje cristiano, siendo la misma palabra, es lo que nosotros diríamos un pecado, un error. Entonces, lapsis exilis, exilio en latín, es el verbo de recuperar, regenerar, lo que nosotros traduciríamos como elevar. ¿Qué es lo que recupera a los pecadores en mentalidad cristiana? La sangre de Cristo. ¿Veis lo que es la perturbación y el cambio en el sentido de querer indicar qué es la piedra a ni más ni menos que lo que recupera o regenera a los pecadores? En realidad el poeta lo que está haciendo es señalando. Lo que está diciendo es, por más que tengamos delante el cáliz, y esto es una buena enseñanza para los cristianos actuales como somos nosotros, por más que tengamos la copa delante, incluso la copa que tuvo el Señor, lo verdaderamente importante es lo que contiene la sangre de Cristo, que es lo que recupera a los pecadores. Esto es lo que yo tenía un poco pensado, lo he intentado aligerar. Lo que decía, gracias a esto, pues está investigando el Parsifal como fuente de muchísima información. Se ha propuesto por el profesor Songel y por Sergio Solsona, todos compañeros, ni más ni menos, se ha localizado prácticamente a Pedro Alonso como un judío converso que estaba en la corte de Aragón
y no dejan de haber investigaciones. Este verano tuvimos una reunión en el CES con Jorge Manuel Rodríguez, precisamente porque a Gabriel Songel, casi voy a ir al principio, pero sí se puede, porque él tenía otra hipótesis. Claro, es lo que va pasando cuando se va investigando. Que siempre se había pensado que el engarce, aquí prácticamente no se ve mucho, pero esto era mozárabe del siglo XIV. Pues Gabriel Songel, esto lo puedo contar porque ya se ha publicado, no es conocido. Estos nudos también se encuentran en monasterios en Gran Bretaña y en Irlanda. Y tiene sentido porque estamos hablando de una época que yo creo que es la datación de la inscripción del siglo XI, que es justo cuando los monasterios pues eran el foco de toda sabiduría y de toda transmisión y de toda conexión en la cultura. Y bueno, no deja de ser un don esta investigación para alguien que nunca pensó. He de deciros que yo he estado delante de personas catedráticos que no han querido ni leer esto, pero es verdad que al final, con el Parsifal y sobre todo con el sentido que da la lectura de la inscripción, pues al final se ha tenido que ir asumiendo por la academia. Cristina me está mirando como diciendo, ¿cómo puede ser, no? Que estemos. Pues esas son las cosas que pasan cuando realmente te dejas llevar un poco por la inspiración. Yo no sé si queréis compartir algún pensamiento, alguna duda. Como hemos estado tanto tiempo ciegos, o lo hemos ignorado o lo hemos dejado de lado, tendría que ser una reliquia para toda la cristiandad, ¿no? Obviamente. Hay que ver el lado bueno de las cosas, que por lo menos si hubiera sido más conocido, igual hubieran pasado otras cosas peores, ¿no? Parece ser que es verdad que los nazis mandaron a alguien esa es otra, se dejaron guiar por el Parsifal, y esto es divertido porque el Parsifal habla del Mont Salvatge, el Mont Salvatoris, que es la zona y ellos se fueron a Barcelona, ¿no? Bueno, en cualquier caso, hay que ver el lado bueno. Lo que sí que es, en el momento que estamos, no deja de ser, bueno, pues sí, realmente nos pasa. Eso también somos muy los valencianos así. Si estuviera en otro sitio, ¿no? Pues esto ya, evidentemente, yo creo que estamos ante la segunda, después de la Sábana Santa, en mi opinión, es pues bueno, la reliquia más importante. Y además, es que esto por donde lo mires, o sea, bueno, sea por el aspecto cultural, sea por el aspecto turístico, sea por el aspecto de fe, es fundamental, ¿no? Porque estamos hablando de cosas importantes. Ciertamente está todo por desarrollar, eso estoy de acuerdo. Yo, si me permites, yo es que abundando en lo que comentas, desde pequeño, mi familia es de Torrefiel, veníamos por la calle Sagunto y el recorrido estaba claro, era Puente de Madera, Virgen, Santo Cáliz, Plaza Redonda, todo aquello. Y a mi padre teníamos 5 o 6 años que veníamos andando. Pero papá, ¿cómo va a ser este el Santo Cáliz? Y dice, hijo mío, lo es. Además lo decía con mucha seguridad, siendo que era un hombre muy objetivo, porque había sido profesor de historia y lo tenía clarísimo. Entonces, de hecho, cuando explota la guerra civil, la mujer que lo esconde tiene muy claro que lleva en la mano. Entonces es un poquito a la valenciana, pero gracias a Dios. Es decir, pues mira, y luego también la catedral ha perdido mucho encanto porque ahora con las entradas y esto es un rollo, porque no es que no puedes ni casi entrar según qué horas, ¿no? Eso también sí, pero podemos entrar y más al culto, y además ellos, bueno, los canónigos hacen sus rezos del coro y todo, que es muy importante que participemos. En cualquier caso, yo creo que es lo que tú has contado. A mí me llevó mi abuelo, o sea, y todos hemos vivido. Esto no pasa ahora, ¿sabéis? Bueno, es momento que yo creo que es lo mejor de la charla, que todos nos pongamos las pilas en el sentido, no solamente el cáliz es el dedo, pero realmente que recuperemos al fin y al cabo
Yo soy de los que pienso que si nosotros dejamos de anunciar al Dios verdadero, al Dios compasivo, al Dios Padre de todos, al Dios que quiere que todos estén en sus mesas, al Dios que siempre, y esto ya nos viene de Israel, y Jesús como israelita, al Dios que siempre va a estar mirando como cualquier padre, el que está sufriendo. La mirada de los cristianos siempre tiene que ser, tengo hermanos aquí, compañeros míos de pastoral penitenciaria, o sea, tenemos que estar siempre al lado de los que sufren, denunciando los falsos dioses que generan esa muerte, por decirlo, ¿no? Entonces, lo que no podemos es cesar en ningún momento de que la sangre que Cristo derramó, el que ya hizo todo lo que tenía que hacer, pues que sea en vano, o por lo menos en nuestras vidas. Una cosa, el Parsifal, ¿de qué época, se sabe más o menos la época de cuando se escribió? Pues mira, todo eso estamos hablando del siglo XI. Yo creo que es Porque cuando... coincide con la inscripción del siglo XI. Claro, o sea, estamos hablando de, claro, más o menos, ¿eh? Y repito, no soy un especialista. O sea, yo tuve el valor de decir, bueno, pues lo tengo que poner por escrito, claro, ¿no? Pero para generar más realidades. Pero claro, estás contradiciendo cosas que han dicho grandes expertos que tienen calle, como el canónigo Sánchez Sivera, ¿no? Entonces, pero bueno, en cualquier caso, es verdad, o sea, son realidades que tú descubres cosas que pones encima. Al final, las piezas van encajando. No sé si conocéis la historia del canon romano, que es una de las grandes pruebas de que nosotros podemos decir que es nuestro cáliz, porque el cáliz, la tradición, hay otros, tal, el cáliz nuestro que sabemos que viene de Roma por la tradición de San Lorenzo, el canon romano dice este famoso, o sea, cogiendo este cáliz, y reclara un cálice. Entonces, es obvio que era el cáliz de la cena, sino un papa, y menos Sixto II, pues no, que iba a ser asesinado en breve, porque lo sacan de Roma, precisamente porque pensaban. Evidentemente, es lo que se basaban en la tradición. No habían fotos, ni los hay ahora, obviamente, pero la tradición tiene mucho peso. En la Basílica de San Lorenzo, al norte de Roma Termini, de la estación de trenes, hay una bomba en la Segunda Guerra Mundial, pero había la reproducción en un fresco de San Lorenzo entregando a un centurión hispano, que él sabemos que venía de aquí, el cáliz precisamente, que es la explicación nuestra, o sea que al final son muchas cosas. El canon romano, por cierto, precisamente manda en Roma, en el Reino de Aragón, el Reino de Castilla tardó mucho más en asumirlo, precisamente se introdujo por San Juan de la Peña. Pues muchísimas gracias por la conferencia. Yo ya se había presentado esta ponencia, no sé si fue Rangel o fue usted, hace 3 años en el Congreso Internacional de Santo Cáliz aquí en Valencia, porque se presentó esto mismo. En el CES, sí. De hecho, el regalo es de ellos. Sí, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por recordarlo, porque hay que hacerlo. Abundando en la primera pregunta, yo creo que no es más conocido porque en España se está perdiendo mucho la fe. Y en Valencia, pues también. ¿Cuántos valencianos conocen esta magnífica reliquia desde el punto de vista religioso que tenemos? Los que somos devotos del Santísimo Sacramento y del Santo Cáliz lo hacemos, pero hay mucha gente que la religión ya les importa un comino. De todas formas, y también es una cuestión de lenguaje, de lenguaje y actividades en Valencia. Hay una asociación que está difundiendo la palabra del camino del Santo Grial, y a mí me parece peligroso que dejemos de llamar Santo Cáliz, por lo que hemos dicho de nuestra creencia en la copa de Cristo, en la copa de la Eucaristía, y nos vayamos a una terminología que confundió ya a los alemanes y que puede llevar a confundirnos a todos con las leyendas artúricas. Y el Santo Cáliz creo que nos lleva a confusión llamarle Santo Grial, porque el Santo Grial tiene otras connotaciones en ese sentido. Es mi opinión. Y por otro lado también agradezco que en la introducción de esta ponencia se recalcaba que, abundando en la fe, que efectivamente Papa Francisco en el 2015 concede el año santo litúrgico cada 5 años. De Correcto. manera que el último jueves de octubre de este año 25 se inaugura un año litúrgico, se llama.
Un año santo. Un año santo. Nosotros tenemos, bueno, eso también son jubileos, vienen también de la tradición de Israel. Ahora tenemos un año santo en Roma, ¿sabéis? Que también podemos celebrarlo aquí en ciertos templos. Este sábado va mi vicaría, pero nosotros tenemos un privilegio y aparte es que tenemos al Papa Benedicto XVI, que me contaba Jaime Sancho que el hombre era tan comedido que no quería celebrar con el Santo Cáliz, pero al final dijeron, no, si es que San Juan Pablo, bueno, San Juan Pablo, que no sé si era ya santo, Juan Pablo II ya lo hizo y entonces se atrevió. Tenemos dos papas que han celebrado, han consagrado con ese cáliz. Y Francisco, pues no, tenemos el Año Santo, que es un privilegio extraordinario que debe tener unas consecuencias espirituales importantísimas. Por el tema del grial, yo creo que aquí hay dos temas. Uno es muy importante, porque además ahora esto del cáliz se está moviendo mucho y con muchos intereses y a veces hay que tener mucho ojo porque el ser humano con su psicología da mucho de sí y al final lo que tenemos que mantener es la racionalidad. O sea, el cristianismo nunca ha dado la espalda a la mentalidad científica ni tiene por qué. Y entonces al final la ciencia es la ciencia. Es el lenguaje con que nos vamos a entender con el mundo. Y con respecto al tema del grial, es que el tema del grial se refiere al Santo Cáliz. Entonces, la mejor defensa siempre es un ataque. Es verdad que por perversiones de traducciones que no son justificables porque están manipuladas, han dado un lenguaje esotérico cuando en el siglo XI lo que se escribía era todo cristiano, de arriba a abajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No usar la palabra grial. Yo entiendo que hay mucha gente que se pone tensa, sobre todo personas religiosas, en la iglesia se ponen, pues no, porque, o sea, me refiero, no tenemos por qué, porque es que es el Santo Cáliz. Evidentemente no es lo mismo decir Santo Cáliz que grial, estamos refiriéndonos a la misma pieza. Y lo que tenemos que hacer es que no perviertan el mensaje. Esto es como cuando en la Semana Santa pretenden que esto sea titaina, cultura y peinados. Pues sí, claro que es eso, pero no es solo eso. Aquí estamos hablando de un señor, de una persona que por de pronto y sin connotaciones espirituales se entregó a una muerte en cruz. Entonces no podemos banalizar ciertas realidades y es a lo que vamos. Lo que tenemos que hacer todos es eso, pues defender la realidad, no de unas maneras histéricas ni monopolísticas, sino desde la compasión y desde la entrega en el fondo, que es lo que al final va a hacer que el mundo cambie. Sí, yo quería hacer dos consultas muy rápidas. Una en torno a si lo tenemos demasiado enclaustrado, ¿no?, en Valencia, o al menos no difundimos demasiado lo que es el Santo Cáliz. Hay un riesgo ahí que es evidente, y es que y se va a producir de aquí a unos meses. Va a haber varias novelas, al menos yo sé de dos, que se van a presentar en Valencia en torno a supuestos secuestros o robos del Santo Cáliz y cómo se actuaría en esos casos, ¿no? Bueno, pues eso sí que es verdad que me da la impresión de que puede haber a lo mejor incluso a raíz de las investigaciones algunos deseos de hacer ficción y sacar dinero tipo como ha pasado con algunas películas respecto a cosas sagradas, ¿no? Entonces ese es un riesgo que hay y habría que ser muy prudentes a la hora de encauzar la difusión que se le da al Santo Cáliz y que vaya por el buen camino, ¿no? Y luego la otra pregunta que le quería preguntar es ¿qué opinión tiene el Centro de Interpretación del Santo Cáliz que se va a abrir en Valencia y en la que está el profesor Miguel Navarro y algunas otras personas también? Bueno, yo he estado en contacto con don Miguel Navarro. Es una persona extraordinaria, con las personas que han hecho el centro, con los políticos que han estado ahí también. Yo personalmente, y creo que todos participamos de que es estupendo de que se haya hecho un centro de interpretación. Lo que nos parece a todos es, bueno, primero no va a llegar a este año jubilar, ya se dijo que sería en el 27. Yo personalmente considero que hay que a veces salir de... Los árboles no nos dejan ver el bosque. Y hay una cosa que vamos a entender. Un extranjero que venga va a ver como nosotros consideramos al Santo Cáliz. En mi opinión, se queda pequeño para lo que debe ser. Bueno, yo esto me vais a disculpar, pero yo se lo he dicho a la alcaldesa y se lo he dicho también a los concejales. Pero claro, más vale eso que nada. Y ahí estamos todos... Lo que nos estamos dando todos cuenta, los más implicados, es que tenemos que hacer las cosas bien, porque venimos de una tradición y ahora es distinto. En mi opinión,
tendríamos que ocupar todo un sitio estupendo para hacer permanentemente un centro de interpretación, por ejemplo, en el Almudí, que va camino a la catedral, y entonces todo el mundo se daría cuenta que Valencia considera que realmente el Santo Cáliz es el cáliz de la Cena del Señor. Porque aquí van a haber muchas investigaciones, van a haber muchas realidades, algunas investigaciones no se sostienen científicamente y hoy en día, y usted me parece que conoce esto muy bien, va a la prensa y la prensa publica cualquier cosa sin contrastar. Entonces, las personas que estamos vinculadas al Santo Cáliz vemos que se publican barbaridades y falsedades aparentemente científicas que van en detrimento de la realidad racional que sostiene que nuestro cáliz es el que es. En definitiva, es un momento para que todos cambiemos el chip en positivo. Yo he estado en contacto con muchos investigadores por circunstancias, todos estamos intentando trabajar en la misma dirección y aunar. El camino del Santo Grial, al final, pues es lo que hablamos. Es importante que sea realmente si es el científico. Y si no es el científico, no pasa nada. Puede ser un camino de peregrinación, pero no es el científico. Entonces, al final, estamos hablando de que hay que ser vigilantes. Bueno, y esto es como todo. Al final sabemos que los clérigos, los presbíteros hacen su misión y no podemos negar que han protegido y siguen protegiendo el Santo Cáliz y hacen una labor extraordinaria, don José Verdeguer, y bueno, todos los conocemos, ¿no? Pero Álvaro Almenar hacen una labor extraordinaria, pero es momento de que los laicos generemos una realidad contundente que pueda ir a los políticos y decir, señores, esto es insuficiente, y que realmente Valencia manifieste lo que es verdaderamente tener una pieza como el Santo Cáliz. ¿Estaréis de acuerdo conmigo? Bueno, no quiero ni pensar si la mitad de los cristianos americanos se enteraran de esto. Es que vamos, tendríamos que hacer, no sé, 200 hoteles más en Valencia. Yo quería comentarte un poquito, comentar a todos desde la humildad y porque estuve allí en ese momento. Sí, que, ella es la culpable del descubrimiento. Mi hermana. Por ponerlo en valor, porque fue un momento bonito, te digo que el señor Songel le preguntó a mi amiga Alicia Palazón si conocía a alguien que supiera hebreo y supiera árabe. Ella contactó conmigo en una cena de compañeras y entonces me hizo la pregunta, por favor, puedes preguntarle a tu hermano que sabe hebreo, que sabe árabe. Entonces yo al día siguiente cogí el teléfono y te dice, por favor, ¿puedes mirar la inscripción? ¿Puede ser que sea hebreo? Y tú me dijiste por 3 veces que no. Y la cuarta, de repente me dijiste, sí, es una inscripción en árabe y en hebreo especular. Y esa es la historia y la verdad. Vamos, es la prueba de que no miento. No, es la prueba de que nosotros decimos que no existen casualidades, existen causalidades. Son regalos que la vida Dios te da, para que vamos a llamarlo de otra forma. Pero no deja de ser, bueno, pues como un padre hace a sus hijos que hace regalos sorpresas y hermosos. He de deciros que, esto no lo he dicho nunca, creo, pero realmente soy una persona creyente y soy creyente. Pero lo más importante, ¿os acordáis la película de Charlton Heston, Los 10 Mandamientos, verdad? Que los mandamientos salen como con luz, así con fuego, se inscriben en la piedra con fuego. Realmente yo recibí una información espiritual de... Nunca había dudado que Jesús fuera Dios, porque si no, no hubiera hecho catequesis. Pero realmente lo sentí de una forma distinta. O sea, sentí la certeza absoluta de que eso era cierto. No me expliques cómo, ni yo me lo pregunto, pero la certeza la tengo. Mi compañera de pastoral penitenciaria. Para que lo oigan en casa también. Entonces, pregunta a alguien tiene el micro y vamos acercando el micro aquí. Sí. Hola, buenas tardes. Le cedo el turno a la dama, no se preocupe. Sí. Espera, para que no haya el micro. Si pregunta a ella, ya se le pasamos el micro y luego pregunta, no le oiremos a él. Cuando estabas hablando me ha generado un par de dudas. La primera es que si para los musulmanes Jesús es un profeta, Aisha, y de hecho nos lo han comentado muchas veces porque en prisión se unen a nosotros en el grupo Alfa
personas de otras religiones y compartimos cosas bellísimas como la oración. Ellos leen el Corán y nosotros leemos la Biblia y es un momento precioso. Te lo pregunto porque si hay una inscripción en árabe y otra en hebreo, si los árabes no creen que Jesús es Dios, ¿por qué lo testimonian ahí? Esa es la primera duda. Y la segunda duda es si las inscripciones fueron posteriores, o sea, cuando ya se engarza la inscripción se hace entonces, porque en ese caso la copa se hizo para él. No era la copa de la familia pudiente. Yo entiendo que si eso se hizo en el primer momento, la copa se hizo específicamente para él. La copa es la que es, ¿vale? Y es la copa de ágata con las prescripciones judías, que también nosotros tenemos. Nosotros en el derecho canónico se especifica cómo tienen que ser los cálices, no puede ser, no puede quedar líquido. Y el ágata está pulido de forma de que puede contener el líquido de forma adecuada, ¿no? A pesar de que ellos el vino lo bendicen, pero no es la sangre. Jesús en la última cena cambia las bendiciones hebreas del pan y el vino y es cuando dice esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, que no es poco, ¿no? Pero bueno, en definitiva, lo que pensamos es que había un engarce previo para que poniendo una luz se reflejara arriba. Y entonces con una luz bajo se lee la inscripción en árabe y reflejado en la copa de arriba se leería en hebreo con el mismo significado. ¿Qué pasa? Que ahora con la copa actual, con el engarce, no llega, digamos. Si pones una hoja, esto lo he visto yo, tú pones una luz debajo de la gata de abajo, que no es la copa original, y con una hoja así se ve la lectura en hebreo. Por eso pensamos que debía haber un engarce previo. No hay constancia en ningún sitio, ¿vale? En cualquier caso, y me dejo algo, me has comentado la fecha. Obviamente el Parsifal está datado por los especialistas, pongamos, y la inscripción ya estaba cuando lo ve el protagonista del Parsifal, ¿no? Estamos hablando del siglo XI, pensamos, siglo XI, siglo XII. En cualquier caso, no sabemos, yo creo que, el profesor Songel sí que piensa que está todo medido y calculado y que la inscripción entra dentro del engarce y con una visión, digamos, de diseño que yo desconozco. Yo lo que sí que pienso es lo que estoy diciendo, que no sé, tal como está el engarce actualmente, no se ve. El profesor Beltrán dijo que el engarce era de posterior. Bueno, yo llego donde llego, ya que el resto es lo que hablamos, las nuevas aportaciones. Es que hay mucho por investigar, pero siempre en una dirección importante, de que todo el mundo ha considerado el cáliz como el cáliz de la cena del Señor. Muchas gracias por la charla. Me parece perfectamente plausible la inscripción en ambos idiomas. Me parece genial que lo haya encontrado. Y bueno, yo lo siento, tengo varias dudas. Se las expongo y usted las contesta. La primera es una sugerencia, ya que he comentado de poner el almudín para hacer el centro de interpretación del Santo Cáliz. A mí me gusta mucho el almudín. Y yo lo que usaría sería en su lugar la casa del relojero, que está medio abandonada, que sufre robos de cobre, etcétera, etcétera. Y me parece un sitio más adecuado que no el almudín, que al final me parece que tiene esencia propia. Y bueno, pasando al tema del Santo Cáliz, yo me pregunto el por qué en árabe y en hebreo cuando se supone que estaba en la corona de Aragón. ¿Por qué no en aragonés o en latín? También me pregunto si un judío converso, desde mi desconocimiento de la época y de los prejuicios que podrían haber en la época, si un judío converso tendría categoría para tocar un bien tan preciado para el pueblo cristiano. Y por último, para terminar, me pregunto si todos sabemos que existen más
supuestos cálices de la última cena, que a lo mejor compartieron mesa, no lo sabemos. Pero me pregunto, ¿hay más cálices que puedan tener inscripciones? Bueno, vamos por partes y soy malísimo recordándolo, pero la Casa del Relojero es lo que se ha elegido como centro de interpretación. Y de hecho se está ya trabajando y se va a No lo trabajar. sabía. Lo único que pasa es que realmente no queda mucho espacio porque además se va a ver bajo una oficina de turismo. Entonces el espacio se reduce un poco más. Respecto a lo del... Hay que recordar, y repito, yo me siento abrumado porque no soy especialista, pero tenemos firmas de los reyes de Aragón escritas en árabe. Entonces, es una época donde las personas de cierto nivel, bueno, yo creo que un niño vas a una zona en Egipto y te habla inglés y francés, ¿vale? Limitadamente, pero para esto. Evidentemente las clases altas, pues los reyes, o sea, porque en realidad convivían, y aquí en Valencia han convivido hasta el programa de 1395, en la judería, ¿no? O sea, han estado aquí y hemos estado conviviendo juntos. El tema de la fe es divertido porque yo soy empresario, pero en el tema de la fe resulta que el más importante es el que no es cliente. O sea, es decir, las personas que creemos, pues creemos, ¿no? Pero para las personas que tenemos visión de fe, pues lo importante es los que no creen. Es decir, está puesto en hebreo y en árabe precisamente para decir a los judíos y a los árabes que Jesús es Dios. Yo tengo mucha relación con judíos, tenemos hermanos entre el público que estamos en la amistad judío-cristiana y entre árabes también, pero claro, uno tiene que saber hasta dónde puede entenderse. Y desde luego, eso tú solo pones a alguien y no lo lee, o sea, un judío no lee eso, no. Es como si a mí me insultaran a mi familia, o sea, no. ¿Me entendéis por dónde voy? Es una cosa, para ellos es una aberración poner el nombre de una persona al lado del nombre santo. Entonces, ¿me dejo algo? Yo no considero que no, yo no he oído ninguno. En cualquier caso, hay otros cálices. Yo tampoco voy a entrar en grandes historias, pero, por ejemplo, el que tenemos todos en mente, ¿no? O sea, el nuestro de aquí de España, que no es el de Valencia, al fin y al cabo, es que me sabe mal, pero al final está estudiando. Bueno, el que yo mandé mi propuesta de lectura en árabe a un arabista que es Turienzo, que es precisamente el que luego dijo que ellos habían manipulado la traducción del árabe que él había hecho precisamente para dar rigor o dar veracidad a su cáliz. En definitiva, yo lo único que invito es que nosotros como valencianos y como cristianos conozcamos. Jorge Manuel Rodríguez tiene muchas charlas al respecto explicando las cosas, que sabe mucho más que yo. Lo que quiero es que nos sintamos tranquilos con las razones científicas, más allá de lo espiritual, de que nuestro cáliz es el que es, porque los demás no lo son, de distancia. Que hay muchas historias, claro. Vamos a ver, si es que al final es historia de la vida, ¿no? O sea, de la historia. En el año 70 en Jerusalén no queda nadie, ningún judío. Los expulsan y nosotros éramos considerados judíos. Esto es lo que es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan surge precisamente cuando los judíos los cristianos vamos para Samaria y de ahí vamos al mundo griego y de ahí empezamos otra proyección aparte de la salida a Roma de Pedro y Pablo también. En definitiva, nadie iba a dejar algo en Jerusalén para que luego apareciera en el Cairo. Otra cosa es que igual los cristianos tenían si Egeria en el siglo IV habla de una copa en el lógico, como si vas ahora al templo, bueno, Carlos Osoro, nuestro querido cardenal, llevó una réplica precisamente a Jerusalén ahora, del Santo Cáliz nuestro. Es lógico que igual en el Santo Sepulcro hubiera una copa, pero la Santa está, lógicamente, hubiera salido corriendo con las primeras reliquias, como salió con la sábana santa. No se iba a quedar en Jerusalén esperando a que Vespasiano destrozara arrasara literalmente Jerusalén. Muchas gracias por esta exposición muy interesante. Yo pienso realmente que es el Santo Cáliz. He hecho estudio, no porque se dice siempre que es una otra, pero
io sono d'accordo, este de Valencia es el Santo Cálice. Se dice también lo mismo con el Santo Sudario, ¿no? La misma cosa, ¿no? El Santo Sudario que está a Torino, ¿no? Y yo pienso también que aquí a Valencia lo estás haciendo muy bien todo para nosotros. Yo vengo de Italia. Italia es muy conocido Valencia para el Santo, se llama el Santo Graal, nos decimos, pero es lo mismo, Santo Graal, Santo Cálice. Yo no he entendido muy bien la conversación de antes, la diferencia. Para mí el Santo Graal es Santo Cálice. Y yo pienso que lo estás haciendo muy bien en Valencia. Se puede hacer mejor siempre, pero conozco mucha gente que ven aquí expresamente para ver el Santo Graal. La única cosa que ahora no me gusta es que se debe pagarla para entrar. Eso es una vergüenza. Es un poco... Esto se debe quitar. Bueno, Francesco, muchas gracias. Espero que hayas entendido todo. Sí. Efectivamente, el grial es la palabra que normalmente se conoce como el santo. O sea, el grial es la palabra internacional. Cuando viajas se oye grial. En España tiene una connotación esotérica, no religiosa. Las personas religiosas siempre hablamos del Santo Cáliz, pero es el mismo objeto, con matizaciones. Ahora, voy a poneros un ejemplo de Hollywood. La película El Rey Pescador, que es una historia bastante interesante. El rey pescador es precisamente el rey que tenía, el rey de Aragón. Evidentemente los americanos no tienen ni idea de esto. Y el cáliz es el nuestro. Pero es verdad que a veces las matizaciones lingüísticas, lo que hablábamos antes de empezar, es importante. Pero es el mismo objeto. Pues era la pregunta que iba a hacer. Quería saber exactamente qué idioma o qué palabra o qué cosa es la palabra grial, porque cáliz... Ay, perdón, pero se me oye, ¿no? Es para que se le oiga en casa. Bueno. Eso, saber qué significa la palabra grial, si es traducción de cáliz. No. El grial, la verdad es que en esto Jorge Manuel sabe más y por favor invitarlo o ver las charlas. Graal es una palabra medio francesa, creo que es de origen de las lenguas latinas, que es una copa, o sea, un recipiente, ¿sí? Una copa. ¿Vale? Entonces, Yo no le he oído en ningún otro idioma que más o menos... es verdad que se ha quedado pues como eso, con un uso Santa Copa. En realidad es un sinónimo de copa. Es el cáliz mismo. Exacto. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, Agustín, yo no me quiero quedar con las ganas antes de acabar, porque yo te imagino, ¿no? El momento que te hace tu hermana la llamada. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo alguien puede llegar a la catedral y decir que vengo a investigar esto? O sea, ¿cuál es el proceso para que a ti te dejan esa foto tan chula que he visto, que estás mirando el cáliz que tiene que poner los pelos de punta? Bueno, no es tan fácil. No es tan fácil porque no es un proceso fácil. Realmente soy una persona creyente, ya lo he dicho. Estaba a mi lado Jorge Manuel, pero sí que han habido situaciones complejas porque realmente imaginaros a alguien que no es un especialista que tiene que decir algo que los especialistas no han visto. Esto es un poco como, bueno, pues como tantas historias de la Biblia donde el último mono que decimos nosotros resulta que se ve con el percal que tiene. He de deciros que intenté pasar la pelota. La verdad, porque ya puestos, esa mañana yo llamé al que entonces era, digamos, mi superior jerárquico, que no era ni más ni menos que el que era entonces decano estaba estudiando Derecho Canónico, y llamé a Damián, a Juan Damián, que debió de pensar que me había tomado algo, claro, porque una mañana de julio que un estudiante de canónico le llame para decir una cosa de hebreo y de árabe de una inscripción, dirá, este hombre, ¿para qué me llama? ¿No? Realmente yo hablé con mi superior científico, o que en este caso era canónico, ¿no? Y luego ya me fui a hablar con Antonio Rossi. No fue fácil porque os puedo contar de todo. Ha habido padecimiento
Y de hecho, eso también lo percibí. Intenté pasar la pelota a mi profesora de árabe, que es amiga mía, que también es profesora de griego y de latín, y le dije, oye, ¿tú no escribirías este artículo realmente? O sea, que intenté pasar. Además, está ahí mi hermana que lo sabe. Y mi familia dijo, no, esto te lo han dado a ti, y además que es verdad, o sea, ¿cómo explicas, no? Es así, ¿no? Y aparte, mi profesora, pues, sabe griego, sabe latín y tal, y me ratificaba lo de árabe también, pero claro, lo de hebreo no lo sabía. Entonces, bueno, pues, y han habido muchos disgustos, porque aunque parezca mentira, pues bueno, yo he tenido que en un congreso, no exactamente el que se ha nombrado antes, decir, señores, esto lo he descubierto yo. No lo han descubierto otras personas. O sea, hay gente que está atribuyéndose esta investigación cuando ni siquiera sabe hebreo. Y esto no es que vaya en detrimento de Agustín, que yo lo único que digo es que se me ha dado. Va en detrimento de la credibilidad, porque hoy en día te pones a hacer un doctorado, lo primero que te preguntan es, ¿usted qué quiere hacer y tiene capacitación para hacerlo? Si yo no sé hebreo, ¿cómo voy a poder defender que hay una lectura en hebreo? Eso no se lo cree nadie, por ejemplo. Entonces, han habido muchos disgustos también detrás. Eso simplemente, pues yo lo veo todo como... A mí me encanta la frase esa de que quien pone todo en manos de Dios ve la mano de Dios en todo. Pues de repente mi hija se ha ido ya, pero nos invitaron y ahí estuvimos pues viendo el Santo Cáliz. Allí, ¿no? Y entonces se ha comentado antes lo que pasó en la guerra, ¿verdad? Que escena, que aquella mujer, que luego fueron los milicianos, un miliciano llegó a descubrir el cáliz y le dijo, saque esto de aquí. O sea, bueno, en cualquier caso es un privilegio de la providencia tener el cáliz. Es un privilegio de la providencia poder celebrar la Eucaristía sin andar miles de kilómetros o kilómetros, ¿no? Es un privilegio. ¿Os acordáis cuando el COVID que no podíamos estar en las iglesias ni comulgar, ¿no? Y sobre todo lo más importante es pues, bueno, lo que dice también el Parsifal, que lo importante es la sangre de Cristo. Aquella entrega, bueno, que es lo que a nosotros nos tiene que iluminar. La entrega que hizo el Señor para que todo fuera distinto, que nos tiene que iluminar. Y yo es a lo que invito, a que nosotros demos testimonio allá donde estemos. En el mercado, en la Semana Santa también, bueno, pues haciendo ver que esto no es cualquier cosa. Es la sangre de Cristo, que es lo más sagrado que hay y habrá. Muy bien, pues creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín, por este ratito que nos has hecho pasar y por tu ánimo para que sigamos difundiendo el Santo Cáliz. Muchas gracias a todos. Teníamos una reunión a las 9 que Cristina y yo nos estamos pelando.